ojo, es subtropical, así que entra. También entraría toda Cochabamba, Sucre, Chuquisaca y Tarija. Obviamente por ser el oriente, La Paz, Pando, Beni y Santa Cruz, ¿no? Entonces, estas enfermedades tienen como principal punto, ¿no? Que son de transmisión infectocontagiosa y que son transmitidas por un animal que sería un hospedero intermediario. Ustedes recordarán, ¿no? En parasitología que han avanzado su triada ecológica, ¿no? De las enfermedades infecciosas, en el cual tenemos como un punto al hombre, como segundo punto el medio ambiente y el tercer punto el vector. Esa triada o triángulo ecológico es el que es el más importante en todas nuestras enfermedades, ¿no? Siempre va a existir, ojo, el vector es el animal que transmite la enfermedad, ¿no? Pero nunca la tiene, ¿no? El vector o el hospedero, el hospedero natural o el reservorio natural de la enfermedad. Pero el humano ahí está interviniendo porque es el que va a producir la enfermedad, ¿no? Entonces eso es muy importante. Luego tenemos que saber también de que en la historia clínica que ustedes ya han avanzado en semiología, ojo que aquí sí netamente ya me van a aplicar todo lo que saben de semiología. La terminología médica la estoy evaluando mucho. Ya no me pueden hablar de mancha, tienen que hablarme de términos semiológicos aplicados a estas enfermedades, ¿no? Como ser exantema, mácula, pápula, pústulas, vesículas, que son las lesiones dermatológicas que pueden tener estas enfermedades. También me tienen que hablar, vamos a hablar de hemorragias o síntomas hemorrágicos, como ser hemoptisis, hematoquesia, epistaxis, gingivorragia, o sea, sí, todos los términos adecuados para cada síntoma que vayamos a ver, ¿no? Entonces, dentro de la primera parte que ustedes ya conocen, que es la historia clínica, enfocada a internación, ojo, tenemos que tomar en cuenta de que la afiliación que ustedes conocen, bueno, es básicamente lo mismo, que es lo que tienen que desarrollar aquí cuando hagan las historias clínicas de medicina tropical. Y hay que ponerle una cápita importante, que es la residencia del, en este caso, de la persona. Cuando hablamos de residencia, en contexto de enfermedades tropicales, porque no en todas las historias lo van a hacer así, pero cuando estén viendo enfermedades tropicales, siempre hay que preguntar dónde ha estado la persona, no solo dónde vive ahorita, sino dónde por lo menos ha vivido hace por lo menos 5 o 10 años, porque pueden ser enfermedades que las han tenido y muchas veces no los recuerdan y ni nos avisan para hacer la historia clínica. Así que eso es importante preguntar, ¿no? A las personas cuando vayamos a hacer una historia clínica en medicina tropical. El motivo de consulta, el segundo punto que es importante, que tenemos que ver en el motivo de consulta son, ¿no? El que más vamos a ver es la fiebre. La fiebre no solo se la cataloga como temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, ¿no? También ustedes, eso como motivo de consulta, fiebre sí va, ¿no? Pero en la historia de la enfermedad actual, nosotros tenemos que desarrollar cómo es la fiebre. Si es una fiebre de aparición brusca y que directamente es alta, es una fiebre que es debilitante, incapacitante, o si es una fiebre continua, o si es una fiebre recurrente, que significa de que parece que un rato baja y luego vuelve a subir después de un día o de 2 días, como lo vamos a ver en enfermedades como la malaria,
pues una fiebre alta continua discapacitante, que es la fiebre quebrantahuesos del dengue, etcétera. O sea, tenemos que describir con todas las características la fiebre. Periodicidad, intensidad, cada cuánto, si cede con algún antipirético, etcétera. ¿Ya? Parecido a la del dolor, pero un poco más específico, ¿no? Cómo describir el dolor. Luego, tenemos que ver también, desglosar todos los síntomas en cronología. En esta materia es la más importante para describir cronológicamente los síntomas. ¿Por qué? Porque ahí nos da un indicio de que en qué fase de la enfermedad puede estar el paciente y, ¿no? En qué fase de la enfermedad se encontraría, y eso nos da muchos datos para saber de qué enfermedad podría tratarse, ¿no? Luego, dentro de los antecedentes es importante destacar, ¿no? Las enfermedades anteriores, especialmente verificar o que los pacientes hayan tenido malaria, dengue, zika, chikungunya, cuándo, si tuvo internación por esa causa o solamente le han tratado en centro de salud, todo eso tienen que desglosarlo más de una forma más larga, ¿no? Más concisa y con detalles, ¿no? De la periodicidad de las enfermedades. Otro antecedente que es importante igual son las inmunizaciones, ¿no? No les voy a pedir que me den las vacunas de la niñez porque la mayoría no las sabe, pero sí tiene que identificar las vacunas de adulto y que son obligatorias, ¿no? Sé que existen personas antivacunas, especialmente en las áreas de las provincias, pero lamentablemente eso es importante en el contexto médico legal colocar. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, no tienen vacuna para fiebre amarilla y qué sé yo, es un poblador de Huarina, ahí de unos pueblitos del lago, y va a Santa Cruz y se enferma de fiebre amarilla, ¿no? Entonces, y la fiebre amarilla en contexto actual es altamente mortal, ¿no? Así seas inmunocompetente o inmunodeprimido, igual es altamente mortal. Si esta persona llegara a fallecer en Santa Cruz, entonces tiene, ¿no? Un antecedente de inmunización inadecuada por ir a un lugar endémico y no tener vacuna de fiebre amarilla. Es posible de que se exponga al virus y al vector, entonces, y tengan la enfermedad y por lo tanto fallezca, ¿no? Otras enfermedades de contexto actual para inmunizaciones serían el COVID, la influenza, todas esas tienen que colocarlas. O si tuvo vacuna, ¿no? Para el virus del papiloma humano, tuvo vacuna para la hepatitis, para el tétanos, especialmente el personal de salud, que es obligatorio, ¿no? Antes nomás las personas, mucho se daba que falsificaban los carnets de vacunación para entrar a trabajar a algunos lugares. Pero actualmente existe en una plataforma en el Ministerio de Salud en la que uno, introduciendo el carnet de identidad, nada más sabe qué vacunas tiene. Y si no las tiene, no están registradas, no las tiene, ¿no? Entonces, por eso ya no es tan fácil falsificar los certificados de vacunación como antes. Luego, tenemos que también importante, aparte de las inmunizaciones, ver las características dentro de los antecedentes no patológicos de cómo es la vivienda. Si vamos a preguntar a personas que viven en el oriente, si tienen mallas milimétricas, ¿no? Para los mosquiteros, si duermen en un techo que es de paja o si es de adobe, como puede suceder en el oriente. Entonces, todos esos antecedentes son importantes para ver dónde posiblemente esté el vector. Como antecedentes ocupacionales, igual, ¿no? Los agricultores, los que son personas que están expuestas constantemente a vectores como esa rama, entonces sí es importante preguntarles a los pacientes o si ha ido a trabajar, aunque sea por un rato, de agricultor, etcétera, ¿no? ¿En qué momento? Todo eso hay que preguntar.
También tenemos que destacar que ¿no? Bueno, el examen físico general y segmentario es como ustedes lo conocen. Voy a ver cómo en la parte práctica espero podamos hacer una historia clínica si es que se habilita la modalidad presencial. Entonces voy a ver cómo lo desarrollan y es ahí donde tienen que explayarse muy bien en los síntomas. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos, les voy a ir compartiendo y me van a decir si se puede ver. Bueno, lo que tenemos entonces es básicamente, ¿no? Ver que en el diagnóstico no se aleja mucho de lo que ustedes ya han aprendido. Primero, en el diagnóstico principal siempre ustedes tienen que colocar, al finalizar la historia clínica, un diagnóstico sindromático, ¿no? Donde al ser la conjunción de signos y síntomas, los principales síndromes que vamos a ver en medicina tropical son el síndrome febril, ¿no? Que es la fiebre documentada mayor a 38 grados, o la presencia referida por el paciente como alzas térmicas, ¿no? También el síndrome tóxico infeccioso, que es la presencia de fiebre, malestar general, mialgias, el síndrome anémico, que es la palidez mucocutánea, acompañada de caída de cabello, desvanecimiento, etcétera, ¿no? Luego el síndrome ictérico, en malaria lo vamos a ver en fiebre amarilla, lo vamos a ver en esas dos principales, ictericia mucocutánea o escleral. También tenemos un síndrome convulsivo, que bueno, en este caso de nuestra materia, lo vamos a ver en malaria como signo de hipoglicemia. Los pacientes tienen convulsiones, especialmente los niños, entonces ahí entraría. Entonces esos son los síndromes principales que vamos a ver en medicina tropical. Ojo, en medicina tropical, después de poner el diagnóstico sindromático, tenemos dos opciones para colocar luego. Tenemos al famoso caso sospechoso, ¿no? Y tenemos al caso confirmado. Se dice caso sospechoso a aquel paciente que tenga, ojo, antecedente epidemiológico, que es muy importante. Ahí tienen que averiguar si ha ido a Santa Cruz, si ha ido al Beni, al oriente o a un lugar subtropical, ¿no? Como el norte de La Paz, más la conjunción de signos y síntomas. Signos y síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si viene, por ejemplo, un paciente de 20 años y que fue a Roboré, eso es Santa Cruz, y que desde hace 4 días tiene cefalea, náuseas, vómitos, alzas térmicas, dolor articular, tiene mialgias y parece que sí ha estado expuesto a varias picaduras de mosquito. Entonces vean que todo eso que acabo de describir nos podrían hacer sospechar o bueno, dar un diagnóstico previo que es un caso sospechoso. Caso sospechoso de dengue con signos de alarma. Caso sospechoso de malaria, etcétera. Toda sospecha va como así. Caso sospechoso. No pueden colocar dengue probable. No he visto que hay algunos médicos de emergencias que muy desafortunadamente creo que esta materia ni la pasan y así ponen esos diagnósticos que ni existen, ¿no? En medicina tropical todo es sospechoso o todo es confirmado, no hay más, ¿no? No hay otras palabras. Luego, eso si tenemos los dos puntos indicados aquí. Ahora, si el paciente tiene, ¿no? Alguna prueba confirmatoria, aquí lo estoy poniendo, el caso confirmado se debe a la unión del antecedente epidemiológico, los signos y síntomas del paciente, más una prueba confirmatoria.
¿no? Prueba confirmatoria. Prueba confirmatoria, ya les estoy diciendo desde esta clase y no lo vamos a volver a repetir. No es un hemograma, no es una ecografía, no es una rayos X, no es una creatinina, no es nada de eso. Las pruebas confirmatorias se denominan pruebas directas o indirectas. ¿Y cuáles son las directas? Son las pruebas RT-PCR o antígeno NS1 para el dengue. Y las pruebas indirectas son las pruebas ELISA, IgM e IgG, ¿ya? Entonces, son pruebas que vamos a irlo viendo en cada enfermedad, exámenes de confirmación del caso, ¿no? Entonces, eso es importante. Aquí podemos colocar, si viene el mismo paciente que hemos comentado aquí, ¿no? 20 años con cefalea, náuseas, vómitos y mialgias y dolor articular y que está en Roboré y de paso tiene, ¿no? Una prueba positiva para antígeno NS1 para dengue. Listo, con eso ya lo confirma, ¿no? Que es un caso confirmado. Y aquí dice de malaria por gota gruesa, ¿no? Aquí dice, miren qué examen lo ha confirmado, es la gota gruesa, y le salió Plasmodium vivax. Caso confirmado de Zika por ELISA IgM. Entonces, así van los diagnósticos. Y luego van los demás diagnósticos que pueda tener el paciente. Recuerden que toda infección exacerba la enfermedad de base del paciente. En el caso de aquí, si fuera diabetes, le pone diabetes mellitus 2 descompensada. Asma exacerbada o no controlada, ¿no? Hipertensión arterial no controlada. Después de haber hecho todos nuestros diagnósticos, desde el sindromático hasta las definiciones de caso, que son el caso sospechoso y el caso confirmado para medicina tropical, ojo, medicina tropical, acostúmbrense a colocar al final de su historia clínica un comentario del por qué han llegado ustedes, ¿no?, a ese diagnóstico, para que cualquier otra persona lo lea y diga por qué le ha puesto, ¿no? Entonces son, aquí miren, un varón de 65 años con antecedentes epidemiológicos de haber visitado Tipuani, es agricultor expuesto a constantes picaduras de Aedes aegypti, cursa con cefalea, alzas térmicas, además de petequias en antebrazos, reúne criterios de ser un caso sospechoso de dengue con signos de alarma, ¿no? Ya vamos a ir viendo qué son los signos de alarma en el dengue. Entonces, pues básicamente es corto, ¿no? Un comentario corto, pero muy didáctico de por qué ustedes han llegado a ese diagnóstico. Lo más importante en estas enfermedades tropicales es el antecedente epidemiológico, porque vamos a ver que en el diagnóstico diferencial de todas pueden simular ser cualquier otra cosa, desde una hepatitis hasta una enfermedad de Crohn, les diré, pero lo que le da el título a nuestras enfermedades es el antecedente epidemiológico. Por eso siempre lo recalco. Si no hay antecedente epidemiológico y contacto con el vector de la enfermedad, no hay enfermedad tropical. Eso es lo más importante, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que quería en esta clase, por favor, repasarles para que vayamos un poco empapándonos. Les voy a pasar ahorita, mañana según el cronograma ya comienza el primer grupo de puntualidad en algunos. Si por mala suerte, mañana, el que primero expone no se conecta, igual vamos a empezar. No hay doctora, no ha entrado mi compañero, directamente ustedes se van a exponer al que sigue y yo voy a avanzar lo que el primer compañero no haya hablado. Así que no hay chance de retrasarse en las clases de medicina tropical. Ojo, no hay chance, porque ahí los que tendrán conocidos, etcétera, en mi anterior grupo les ha ido muy mal nada más por eso. Así que tengan cuidado, ¿ya? Por favor. De todos modos, igual